Buenos días. Les habla Ramón Luis Herrera Rojas, profesor de literatura en la Universidad de Santi Espíritu, José Martí. Voy a presentarles en este seminario que organiza la cátedra Desiderio Navarro la ponencia titulada La comunicación en la literatura infantil y juvenil, dialéctica del receptor, el emisor y el texto. Respecto de la discutida cuestión aludida en el título de la ponencia, expresó Marc Soriano, 1918-1994, en Literatura para Niños y Jóvenes, guía de exploración de sus grandes temas. Bajo una perspectiva semiológica simplificada, es posible definir el libro infantil como un mensaje que un hablante o escribiente adulto de determinada época y de determinado país dirige a destinatarios de menor edad que se caracterizan por carecer momentáneamente de las maduraciones afectivas y de las competencias en cuanto a vocabulario, sintaxis y cultura general que definen en principio al lector adulto de la misma época y del mismo país. Para ser leída y apreciada la obra del escribiente, debe utilizar el código de la edad a que se dirige o un código que se anticipe un poco, pero no demasiado a su competencia. Los niños, por su parte, no están obligados a gustar de los libros que les están dirigidos. Tal como han hecho siempre, pueden abrevar en el repertorio adulto. Es precisamente esa literatura robada la que parece estar en mejores condiciones de sortear los rigores del tiempo. De hecho, cada época vuelve a leerlas y a reinterpretarlas de modo diferente, dado que se trata de libros polisémicos que, en el caso de los niños, satisfacen su necesidad de jugar, como Robinson, o de encontrar un lugar entre los grandes y los chicos, como sucede con Gulliver. La cita anterior suscita al menos tres preguntas. ¿Qué características presenta ese destinatario de menor edad? ¿Cómo influyen en el hablante o escribiente adulto de determinada época y de determinado país tales características? ¿Cómo se estructura ese mensaje para lograr la comunicación? Los estudios acerca del proceso de desarrollo de la psiquis infantil son, por supuesto, muy numerosos y responden a orientaciones teóricas muy diversas. No obstante, en ellos y en algunos de marcada influencia, como los de Lev Vygotsky, 1896-1934, y de Jean Piaget, 1896-1980, pueden distinguirse algunas ideas centrales capaces de guiar el análisis acerca de los receptores infantil y adolescente. Existen tres estadios básicos del desarrollo: el preescolar, el escolar y el adolescente, descomponibles en etapas menores. Por tanto, los conceptos de infancia y adolescencia constituyen abstracciones que demandan un enfoque más particularizado. En los estadios preescolar e infantil predomina el pensamiento imaginal y concreto, que no excluye el gradual desarrollo de la abstracción generalizadora como vínculo cognitivo afectivo del niño con el mundo que le rodea. El lenguaje, inseparablemente ligado al pensamiento, es fundamental para la estructuración de la psiquis y su desarrollo necesita ser sistemáticamente estimulado en tanto adquisición social y cultural. Los procesos psíquicos como la atención, tan importante para la escucha y la lectura, se estabilizan gradualmente desde una muy ostensible labilidad en el estadio preescolar hasta un visible autocontrol en la fase terminal de la adolescencia. El niño necesita de la afectividad
como condición imprescindible para su desarrollo pleno y equilibrado. La carencia de afecto influye negativamente en los procesos cognitivos, en particular en el lenguaje, y es, en general, causa de graves trastornos en todas las esferas de la personalidad. El juego ocupa un lugar privilegiado en la vida del niño. Lo que se asocia al juego le atrae. Lo que está divorciado de él tiende a provocarle rechazo e indiferencia. La socialización se desenvuelve con harta frecuencia en pugna con esa tenaz, incoercible inclinación lúdica. La adolescencia es un estadio de transición entre la infancia y la adultez, en el cual ocurren decisivas transformaciones anatómicas y fisiológicas, entre las que se destaca la maduración sexual. También se observan trascendentes cambios en las esferas cognitiva y afectiva, como la culminación del proceso de desarrollo del pensamiento abstracto y la irrupción del sentimiento amoroso asociado al placer erótico. Asimismo, los procesos de socialización sitúan en un primer plano la relación con los coetáneos. La incertidumbre ante los desafíos crecientes de la vida y la necesidad de autoafirmación, de identidad personal, signan este periodo, que no tiene por qué ser traumático, pero que a menudo lo es, sobre todo cuando transcurre en medios familiares y comunitarios disfuncionales. Si bien la psicología no adquirió pleno estatus de ciencia hasta la segunda mitad del siglo XIX, el conocimiento más o menos racional, más o menos intuitivo de la personalidad de niños y adolescentes ha guiado siempre a las más notables personalidades creadoras de la literatura infantil y juvenil. En lo adelante, para abreviar, LI, y a mediadores talentosos del mundo de la edición, de las bibliotecas o de la escuela. La adecuación pragmática no debe entenderse solo como correspondencia pasiva entre el mensaje de un texto y un nivel de desarrollo ya completamente alcanzado por el niño o el adolescente. Se trata de un entorno más complejo. La creación literaria más valiosa suele ser aquella que implica un esfuerzo del lector apoyado por los citados mediadores. Esta idea, claramente inspirada en la concepción histórico-cultural fundada por el eminente psicólogo soviético Lev Vygotsky y en particular en su teoría de la zona de desarrollo próximo, fue aplicada como intuición basada en las posibilidades del joven lector y en los poderes de la literatura por los grandes escritores de la LI desde los orígenes de esta. Ni un grado de dificultad que impida la recepción, ni un facilismo que no impulsa al lector hacia nuevos horizontes de crecimiento cognitivo afectivo, sin un difícil punto de equilibrio en que la experiencia cultural asimilada permite el ascenso hacia niveles más altos, explayado por la capacidad de lo estético para enriquecer espiritualmente al ser humano de cualquier edad. Pues como afirma Max Soriano, un libro para niños es fundamentalmente una obra que mira hacia el porvenir. De modo que puede afirmarse, siguiendo una constante pragmática teorizada por pensadores como Jean-Paul Sartre, 1905-1980, y Uri Lotman, 1922-1993, Humberto Eco, 1932-2016, o Wolfgang Iser, 1926-2007, entre otros, que el emisor inscribe en el texto estrategias que proponen en variable medida al receptor y pilotean o conducen la recepción, de donde se derivan respectivamente conceptos como imagen del auditorio, lector modelo o lector implícito. El teórico polaco Henryk Markiewicz, en su artículo La recepción y el receptor en las investigaciones literarias, devenido por su riqueza de información, su profundidad y su claridad,
un referente muy valioso para la presente tesis, llamó la atención acerca del carácter precursor de Sartre en este ámbito, pues el ilustre pensador francés afirmó en ¿Qué es la literatura?, de 1947, que todo producto del intelecto contiene una imagen del lector para el que está destinado. Desde la década del 70 del siglo XX, cuando ocurre un viraje desde el polo del texto en su estructura y lenguaje hacia el polo del lector en su interacción dialógica con aquel, abundan las indagaciones de índole pragmática. Véanse a ese respecto algunas afirmaciones que esclarecen esta visión de lo literario. Expone Lotman: todo texto en particular, todo texto artístico, contiene lo que preferiríamos llamar una imagen del auditorio, y esta imagen del auditorio influye activamente sobre el auditorio real. Escribe Eco, por su lado: prever su lector modelo no significa esperar a que exista, significa también actuar sobre el texto para desde él construirlo. Un texto reposa en una competencia, pero además contribuye a producirla. Husserl, desde las posiciones de la teoría de la recepción defendidas por la llamada Escuela de Constanza, a su vez define el lector implícito como aquel que corporeiza la totalidad de las preorientaciones que el texto de ficción ofrece a sus posibles lectores como condiciones de recepción. En relación con el discutido concepto anterior, Markiewicz opina: es pues un constructo teórico del que solo se puede decir que efectúa exhaustiva y correctamente las operaciones concretacionales antes detalladas. Pero las concretizaciones, como sabemos, pueden ser diferentes y tener iguales derechos. Y si es así, también el lector implícito se nos aparece en muchas formas diferentes y de iguales derechos. En pocas palabras, hay tantos lectores implícitos como concretizaciones, y en una formulación más cautelosa, hay tantas variantes del lector implícito como variedades de la concretización. Entre ellos se podrían distinguir con el nombre de lector adecuado el correlato de la concretización históricamente adecuada con el nombre de lector virtual, a la falta de una mejor denominación, el correlato de la interpretación propuesta por el investigador o el crítico, y por último, con el nombre de lector potencial, el equivalente del lector implícito, pero definido en categorías extratextuales, socioculturales, por ejemplo, el lector instruido, el lector infantil, el lector obrero. Se ha citado extensamente a Markiewicz, por cierto, traducido por Desiderio Navarro, no solo por sus esclarecimientos en torno a una categoría de elevada complejidad, sino también porque enuncia el concepto de lector potencial como variante del lector implícito, de marcada pertinencia para los estudios del Lee. El antes mencionado concepto de conducción de la recepción posee una filiación semiótica y resulta muy funcional en el contexto de la presente argumentación. En relación con él expone Patrice Pavy: en realidad el texto es una arena movediza en la superficie de la cual se localizan periódicamente señales que guían la recepción y otras que invitan a la indeterminación. El texto es arena movediza y también reloj de arena. La lectura opta por clarificar un compartimiento opacando el otro, y así sucesivamente al infinito. Si hay realmente, como afirman varios teóricos, mecanismos de conducción, guidage, de la recepción, no podríamos localizarlos o concretizarlos de manera definitiva. Así la noción de indeterminación-determinación es completamente relativa y dialéctica. Quien dice último, dice mejor.
Acerca de las afirmaciones anteriores, pudiera sostenerse como hipótesis de trabajo que la LIS tiende marcadamente a reducir los lugares de indeterminación, a evitar la incertidumbre que, según Pavie, rivaliza siempre con la certidumbre, pues la conducción nunca es totalmente satisfactoria o unívoca y la legibilidad que ella instaura solo es posible por una ilegibilidad concomitante de otras zonas. La conducción de la recepción en la LIS expresa un conjunto de acciones de índole dialógica en la relación lector-texto y ante todo puede parecer situada a caballo sobre la estética de la producción y la recepción. Esa conducción en efecto está inscrita en el texto como medio tangible de obtener la buena recepción del mismo. Ella estimula una lectura comprensiva, estéticamente disfrutable y en ocasiones marcadamente performativa, entendida como aquella que incita a la actuación, a la participación extraverbal, al canto o a cualquier otra forma de actividad física, pero que no implica la búsqueda de un único significado que se consideraría correcto y tiene presente el rol activo y consciente del receptor, quien refracta a la luz de su sensibilidad y su experiencia, de modo a menudo sorprendente para el adulto, las pautas para la descodificación trazadas en el texto. Al respecto, vuelven a ser muy oportunas las palabras de Yuri Lotman. El texto, como generador del sentido, como dispositivo pensante, necesita para ser puesto a trabajar de un interlocutor. En esto se pone de manifiesto la naturaleza profundamente dialógica del texto como tal. Para trabajar, la conciencia tiene necesidad de una conciencia, el texto de un texto, la cultura de una cultura. Hasta aquí la cita de Lotman. Por su parte argumenta Umberto Eco. El texto es entonces un tejido de espacios vacíos, de intersticios que deben ser llenados, y quien lo ha emitido prevé que ellos serán colmados y los ha dejado en blanco por dos razones. Primero, porque el texto es un mecanismo perezoso o económico que vive de la plusvalía de sentido que es introducida por el destinatario, y solo en casos de extrema prolijidad, de extrema preocupación didáctica o de extrema represión se complica con redundancia y especificaciones ulteriores, hasta el caso límite en el que son violadas las reglas conversacionales normales. Además, porque a medida que pasa de la función didáctica a la función estética, el texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa, aun cuando en general desea ser interpretado con un margen suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar. Una visión pragmática de la LIS que tome en cuenta el conjunto de reflexiones anteriores pudiera considerar, entre otras, las siguientes manifestaciones de la conducción de la recepción desde el texto. Conducción idiotemática. Las elecciones idiotemáticas en la LIS no pueden ser analizadas históricamente, pues la conquista de nuevos asuntos y temas en ella es más el resultado de una lucha contra prejuicios de todo tipo que de una simple opción ideológicamente neutra en un repertorio de posibilidades. Los asuntos de la literatura no constituyen un inventario cerrado, pero sí muestran acusadas recurrencias que obedecen al carácter relativamente estable del lector potencial a través de la larga duración histórica y al marco institucional en que se realiza la comunicación literaria. El espacio institucional que conforman las instancias de productor, autor, intermediario, editor, librero, bibliotecario,
agentes de transformación, críticos, traductores, según los términos de Siegfried Schmidt en La comunicación literaria, texto que aparece en Pragmática de la comunicación literaria, libro de 1987, publicado en España. Genera contradictoriamente y al mismo tiempo en muchas ocasiones su olvido. Este último efecto parece estar determinado por el hecho de que el productor con frecuencia tiende a orientarse por la dinámica específica de la institución, abstraído de las necesidades e intereses de los niños y de los adolescentes, e incluso de su propio mundo espiritual, para seguir algunas de las convenciones dominantes y obtener la legitimación que otorgan los mecanismos de difusión y sus expresiones, premios, críticas, homenajes, traducciones, etc. Sin hablar de las ocasiones en que la escritura está más orientada por el marketing y el éxito comercial que por razones creativas. Es visible, como elemento conductor de la recepción, una especial dialéctica de tradición y novedad en la que aparecen recurrencias temáticas: la familia, los juegos, los animales y las plantas, el mar, el descubrimiento del amor en la adolescencia, repetidas de un libro a otro, donde se descubre un intento de acercamiento a los intereses infantiles y con frecuencia, por el contrario, el seguimiento de caminos trillados desde una persistencia a veces muy alejada de las realidades de los niños, de las necesidades de los niños, que olvida la dinámica de la vida contemporánea, sus tendencias, crisis y conflictos, y tiende a subestimar las capacidades de esos seres en crecimiento. Precisamente del rechazo a esa escritura conformista y poco audaz han surgido, sobre todo en las últimas décadas, numerosas obras que, sin olvidar que su destinatario principal será un niño o un adolescente, revelan con valentía y maestría artística los problemas del mundo contemporáneo, o temas eternos ligados a la existencia de los seres humanos, como el amor, el sentido de la felicidad, las agudas tensiones entre lo material y lo espiritual. El proceso literario demanda que las aludidas recurrencias temáticas El proceso literario demuestra que las aludidas recurrencias temáticas no implican per se un empobrecimiento artístico de los textos, aunque es innegable el riesgo de la previsibilidad y de la automatización, con la consiguiente pérdida de expresividad estética y de la capacidad de transmitir información. Ese peligro es sorteado por los autores de talento mediante variaciones semánticas, tonales, composicionales, estilísticas, que establecen una relación muy especial entre la tradición y la innovación, de modo que la dinámica de continuidad y ruptura tiende a desenvolverse en un tempo más lento y con virajes menos bruscos que en la literatura para adultos. Conducción léxico-semántica. Se encuentra muy ligada a la anterior y resulta particularmente compleja, porque en el texto artístico la totalidad de la estructura y de sus interrelaciones hace su aporte a la significación. La adecuación léxico-semántica y el estímulo a la lectura y a una descodificación productiva cognitivamente y disfrutable desde el punto de vista del placer estético se realiza en la óptica de la concepción vygotsquiana explicada páginas atrás, como reacción más o menos intuitiva y aproximada a las tendencias del desarrollo psíquico y de la experiencia cultural actuantes en determinado grupo de edades, con fronteras temporales no estrictas. Ante la variedad de temas susceptibles de recreación estética mediante la palabra literaria, lo decisivo no es básicamente el qué, sino el cómo, y quizá la única generalización posible en una época de ensanchamiento de la confianza en las potencialidades de los noveles lectores sea la de señalar la menor presencia de contenidos de marcada ambivalencia o ambigüedad.
la inclinación a evitar los lugares de indeterminación, la propensión a la densidad de recursos de cohesión y coherencia semánticas mediante las isotopías y otras formas de recurrencia sémica. Como explica Marc Soriano, se han realizado múltiples estudios acerca del uso del lenguaje en relación con los procesos cognitivos del niño, aspecto de especial interés para la recepción de la LIS. A ese respecto, y en una dimensión evolutiva, afirma el sabio francés, las primeras palabras del niño, sus primeros sustantivos, son al mismo tiempo acciones. La evolución se da en el sentido de la progresiva diferenciación, que va separando poco a poco ciertas nociones que originariamente están ligadas a la percepción y en la expresión del niño. No hay un pasaje del sustantivo al verbo, sino más bien un pasaje de la palabra frase u holofrase a la frase compuesta por varios elementos, elaboración que supone un pensamiento que distingue entre acción, sujeto y objeto. El adjetivo concreto que expresa una sensación aparece mucho más tarde, y es comprensible que así sea, puesto que se supone, como bien señala Whipple, cierta madurez, la capacidad de discernir las cualidades de los objetos y de abstraer esas cualidades de las cosas a que están adheridas. El inventario del vocabulario infantil que emprende Mademoiselle de Coudray llega a conclusiones semejantes. La proporción de adjetivos es muy baja. Varía entre el 4,7 del vocabulario total a los 2 años y 9 meses hasta el 9% a los 7 años, mientras los sustantivos se mantienen en aproximadamente el 60% del total de las palabras conocidas. Otra prueba, las investigaciones de Stern. El vocabulario de la niñita de 1 año y 3 meses que observa está compuesta en su totalidad 100% por sustantivo. 5 meses más tarde la proporción es del 70% de sustantivo contra 22% de verbos. Cerca de los 2 años los sustantivos constituyen solo el 63%, en tanto los verbos ya suman el 23%, y el resto de las partes del discurso el 14%. Cornei Chukovsky, que cita estos resultados en su clásico de los 2 a 5 años, de los 2 a los 5 años, desprende de ahí su regla número 9 para los que escriben poesía para niños: no amontonar adjetivos en los versos. Un consejo que harían bien en no desdeñar tampoco los prosistas. Hasta aquí la cita de Soriano. Las características tonales, como en la literatura toda, son fundamentales para la configuración semántica, pero la especificidad de la LIS parece consistir en la sostenida intensidad de algunas variedades del tono, como la del énfasis patriótico o de la alegría del juego, y en la rareza de otros, menos accesibles al lector, como el irónico o el de la melancolía nostálgica, sin desconocer que muchas veces lo percibido es una inexpresividad despersonalizada devenida estereotipo retórico. Conducción imaginal. La conducción imaginal toma en cuenta la comprobada dificultad del niño y el adolescente para descodificar abstracciones expresadas conceptualmente, sea porque el nivel de su desarrollo cognitivo se lo impiden en cierta medida, sea por carecer de la experiencia vital y del bagaje cultural suficiente. La marcada presencia de una vigorosa y nítida plasticidad en la representación verbal de personajes, escenas, descripciones y en las expresiones de sentido figurado, con abundancia de efectos cromáticos y luminosos
y frecuencia de contrastes entre luces, proporciones, ritmos del movimiento, favorece una recepción más atenta y aviva la conversión de los signos de la escritura o la lectura oral en imágenes mentales. El despliegue gradual de la capacidad de leer simbólicamente, condición esencial de la educación literaria, y de asociar, por ejemplo, la rosa al ideal de la belleza perfecta, es una adquisición que se potencia por esta vía, como comprendió cabalmente José Martí al escribir La Edad de Oro, en muy propicia conjunción además con la estética modernista. Conducción lúdico-rítmica. La conducción lúdico-rítmica parte de la conciencia de que el niño es la máxima expresión del Homo ludens definido en el clásico ensayo de Johann Huizinga, 1872-1945. Las marcas textuales de esta conducción abarcan elementos como la tematización del juego y la conversión, muchas veces, del texto en un juego por sí mismo, más allá de la ontológica condición lúdica atribuida por muchos teóricos a la literatura y el arte. El juego es un asunto recurrente en todos los géneros de la LIS, aunque tal inclusión se logró en lucha contra el dogmatismo pedagógico que consideraba lo lúdico como una desordenada y perturbadora pérdida de tiempo. Esta reiteración se explica pragmáticamente por la comprobada sintonía que establece el ser humano de las primeras edades de la vida con una de sus más motivadoras esferas de interés. El vínculo entre juego y ritmo resulta lógico a causa del sustrato rítmico presente en muchos juegos y especialmente en la poesía, por su comunidad de orígenes. Al respecto escribió L.S. Vygotsky: a la hora de valorar, por ejemplo, un libro de corta edad, los críticos olvidan a menudo aplicar el criterio de juego y, sin embargo, la mayoría de las canciones infantiles que se conservan en el pueblo no solo han surgido de los juegos, sino que son juegos de palabras, de ritmos, de sonidos. Hasta ahí la cita de Vygotsky. La conducción lúdico-rítmica se guía, además, por la relación que establecen algunos textos con el lenguaje verbal y el extraverbal, claramente performativo, al estimular la realización de gestos, movimientos corporales, esbozos de representación teatral, ya sea para un lector individual o para un grupo de lectores, en el caso de la canción o del poema coral, lo que acentúa el papel del ritmo y aumenta el goce estético como singularidad muy propia de la LIS. Conducción genérica. La conducción genérica en la LIS parte de considerar el cuento como la más atractiva para el La conducción genérica en la LIS parte de considerar el cuento como la más atractiva para el oyente o lector entre las formas del género narrativo y de la totalidad de los géneros, lo que implica una expansión de la diégesis incluso en la lírica, como se explica en otro momento de este estudio, que es más abarcador que esta cuestión que se viene tratando. De ese modo, pudiera hablarse de una narratividad transgenérica en la creación literaria destinada a los niños y los adolescentes, sobre la base de considerar rasgos como su muy dinámica lógica secuencial, su tendencia a la brevedad y al movimiento en las descripciones, a la abundancia de personificaciones y a la inclusión de pasajes dialogados hasta en la poesía, entre otros. Conducción intertextual. La conducción intertextual posee una singular complejidad por la naturaleza del receptor infantil y juvenil, de limitada experiencia lectora, para el cual muchas relaciones con otros textos no se actualizan por desconocimiento de aquellos. No obstante, el enfoque de este problema en la era informática y audiovisual debe ser flexible. Por las grandes posibilidades de acceder a la información
mediante las vías complementarias a la lectura en los soportes tradicionales. Piénsese, por ejemplo, en la cercanía de muchos referentes de la llamada materia de Bretaña y cuán familiares resultan hoy el rey Arturo, el mago Merlín o los caballeros de la tabla redonda a los niños y adolescentes. Todo ello amplía considerablemente el espectro intertextual, sin que se modifique del todo el predominio de los ecos entre las propias obras de Lalí y la notable presencia de la oralidad folclórica. Por otra parte, debe volverse al hecho de que la literatura infantil no es un universo cerrado, sino un lugar de encuentro determinado por las posibilidades de recepción del niño o el adolescente, y que en ese sitio confluyen también adaptaciones y fragmentos de grandes obras, sobre todo en libros de lectura escolar. Puede hablarse asimismo de intertextualidad particularmente desarrolladora cuando Lalí, con una definida voluntad de ampliar los horizontes culturales del niño y del joven, apela a asuntos, motivos o personajes que no le son familiares, pero que incitan a la búsqueda, a la pregunta al adulto y que generan nuevas lecturas. Ese propósito se aprecia con claridad en una autora como Mirta Aguirre, 1912-1980, quien en su magistral Juegos y otros poemas de 1974 incluye en las secciones Cuentos y Juegos y Didascalia, obviamente destinadas a los niños más pequeños, referencias bíblicas, arrepentimiento, medievales, Juana de Arco, a clásicos de la literatura española, Estampa, Huerta, y hasta relativas a un asunto tan denso como algunas tesis básicas de la dialéctica marxista. Sin fin, en aquel poema que dice, de la semilla el naranjo, del naranjo el azahar. Nos hemos referido a cuestiones relativas a la dialéctica del emisor, el receptor, el texto, para intentar probar que la literatura infantil y juvenil es, desde su denominación, una creación polarizada pragmáticamente, sin que ello suponga una limitación al universo lector de los niños, porque es bien sabido que obras clásicas de la literatura infantil y juvenil son leídas constantemente por lectores de cualquier edad, y hay libros que son verdaderamente inclasificables en este sentido. Un ejemplo paradigmático pudiera ser El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que es un libro que algunos consideran más bien propio para el adulto y otros más bien típicamente infantil. En realidad es un libro para cualquier tipo de lector, en el cual es apreciable o son apreciables muchas de estas conducciones desde el texto mismo. El riesgo está en no considerar que estos son recetas. Estas son generalizaciones sobre la base de la práctica lectora y de la lectura de muchas obras de la literatura infantil, en mi caso desde la infancia, a lo largo del tiempo, y de la reflexión que le ha seguido. Por tanto, puede ser quizás el camino para entender muchas de las peculiaridades de la literatura infantil desde la pragmática, en un sentido teórico quizás más coherente, y no atribuirle a la literatura infantil una serie de características que a veces luego están en contradicción con lo que se aprecia en el texto mismo. Bueno, así de esta
manera termino estas notas acerca de un tema en el cual, del cual seguro puede haber opiniones diferentes, y estoy convencido de que el diálogo científico nos enriquecerá en la comprensión de una manifestación cultural tan decisiva para la socialización del ser humano como lo es la literatura infantil y juvenil.